Cordial saludo a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy en esta presentación de prevención del riesgo público en nuestros funcionarios de Transmilenio, gestores de la evasión de pasajes, tanto en transporte de estaciones de Transmilenio como en los portales. Vamos hoy a desarrollar una temática muy importante y es cómo prevenir el riesgo público. Estamos dentro de la comunidad de conocimiento del riesgo público y quien les acompaña, su experto líder, Paola Andrea Ramírez Ávila, quien les habla. Sean todos bienvenidos en esta jornada muy productiva para desarrollar la temática. No sin antes recordarles que la educación es el alma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Por eso estamos hoy aquí, todos los asistentes, tratando de generar conocimiento. Y dentro de nuestra tabla de contenido vamos a desarrollar tres grandes momentos. El primero nos habla del análisis del marco conceptual de riesgo público. ¿Cuáles son esos conceptos y términos que debemos tener muy claros para prevenir que se nos llegue a materializar el riesgo público en nuestras vidas? Más ustedes, trabajadores que se encuentran expuestos a diarios, desarrollando este papel tan fundamental como son los gestores de la evasión del pago de los tiquetes del transporte masivo. Nuestro segundo momento hablará de la socialización de los escenarios de materialización del riesgo público y vamos a poder determinar el cómo, cuándo, dónde, de qué manera llega a determinar el momento de la materialización del riesgo. Y finalmente vamos a terminar comprendiendo la importancia del autocuidado para prevenir que se lleguen a materializar algunos hechos que afectan nuestra integridad. ¿Cuáles son esos comportamientos? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos pensar y sentir para poder abordar las situaciones que a diario se nos lleguen a presentar en el centro de trabajo? Nuestro objetivo general corresponde a socializar las prácticas fundamentales en la prevención de la materialización del riesgo público en todo el personal de gestores de evasión de pago, de pasajes de servicio masivo de transporte del Transmilenio, tanto en los portales como en las estaciones, conociendo el marco conceptual, la configuración y los escenarios de probabilidad de afectación a la integridad física, material, incluso hasta mental de las personas que están expuestas a diario, colocando su vida y su integridad al servicio de una labor, ¿cierto? Al desarrollo de una tarea, una función por la cual fuimos contratados. Entonces, en el marco de esos tres grandes momentos, desarrollamos tres objetivos específicos con unos verbos rectores que nos dicen analizar, socializar y comprender. Esas son las habilidades que vamos a desarrollar en esta jornada. Dentro de los términos que son importantes conocerlos, pero más que la terminología es poder aplicar ese concepto en la vida real. ¿Cómo llegamos nosotros a implementarlo? Entonces hay una gran diferencia entre lo que conocemos como peligro y conocemos como riesgo. ¿Qué es el peligro? Es la fuente, situación o acto con potencial daño que se observa, que se analiza, que se determina que puede llegar a generar una afectación, una enfermedad o una lesión a nuestra integridad y que va determinada dentro de esa identificación bajo los siguientes ejemplos que tienen ustedes en este momento en pantalla. Tenemos la agresión física, que esta es una manera de poder visualizar, identificar que algo anda mal, que hay probabilidad e intención de daño a nuestra vida. Cuando vemos esas personas con intención de daño físico, personas violentas, personas que quieren atacar, personas que quieren vengarse, personas que quieren arremeter contra el trabajador que sale todos los días a cumplir su misión dentro de su trabajo. Igualmente también podemos identificar artefactos o cargas explosivas. Ustedes en esa labor grande que desarrollan en los espacios del Transmilenio, en las estaciones, en los paraderos, pueden llegar a identificar incluso algunos paquetes sospechosos que lleguen a generar daño a la vida o integridad, no solamente de los pasajeros, sino de los trabajadores del sistema. Objetos contundentes. Si nosotros llegamos a observar una botella rota con un pico, una navaja, un cuchillo, un fusil, un arma, pistola, revólver, ¿cierto? Armas de fuego. Todas ellas son una identificación. A la luz de los ojos estamos dándonos cuenta que está presente, que está latente y que puede llegar a generar un acto con daño, daño a nuestra integridad y a nuestra vida.
Igualmente, la manipulación de sustancias químicas peligrosas. ¿Han escuchado esos casos donde le quemaron la cara a una persona, le quemaron el rostro a una persona? Esos químicos que utilizan para generar daño también son una forma de poder identificar que algo anda mal y nosotros podemos llegar a ser los afectados. Es muy importante reconocerlos e identificarlos. Ahora bien, sabemos que los peligros se identifican cuando los visualizamos. ¿Y qué hacemos con los riesgos? Los riesgos son una combinación de la probabilidad, de la posibilidad de que algo suceda, de que un evento llegue a ocurrir. Es probable que algo pase, es probable que algo me lastime, es probable que algo genere daño y severidad a mi integridad física, mental, emocional. Esa afectación puede terminar en una lesión, en una enfermedad y puede ser causada por el evento al cual fuimos expuestos. Es decir, identificamos primeramente el peligro y nos expusimos a que se materializara el riesgo, a que esto que identificamos aquí peligroso tuvo la probabilidad de afectación de daño en mi integridad. Por eso cuando hacemos un papel muy claro, muy elemental de identificar que puede generar daño, ahí ya tomamos medidas correctivas, medidas de contingencia, medidas de control, donde evitamos que el riesgo se materialice. Ejemplos del riesgo, entonces, la probabilidad de un saqueo, un robo, hurto. Aquí vemos una gran diferencia dentro de lo que es el concepto de robo, que es que alguien, el delincuente, la persona que tiene intención de daño, se quede con lo ajeno generando violencia, a diferencia del hurto, que el hurto es quedarse con lo ajeno sin violencia. No me doy cuenta en qué momento me sacaron la billetera, no me doy cuenta en qué momento se llevaron mi celular. No me doy cuenta en qué momento cogieron mi morral o mi portátil. Es totalmente diferente. Y otros ejemplos en Colombia, como tenemos el secuestro, la extorsión, la sonada, muy conocida últimamente y que en los sistemas masivos de Transmilenio se ve tan afectado para el personal y las instalaciones e infraestructuras, porque estas asonadas son el resultado final de las llamadas manifestaciones pacíficas, ¿cierto? La exposición y la verbalización de una ideología o de la búsqueda de unos acuerdos con algunos entes gubernamentales. Terminan en una sonada, en disturbios violentos y dado pues que se nos infiltran dentro de, de estas movilizaciones personas con intención de daño. Y también tenemos el conocido paseo millonario, el fleteo, las violaciones, el despojo de tierras, entre otros flagelos que vivimos en Colombia. Ahora bien, vamos a analizar la diferencia conceptual entre amenaza y vulnerabilidad, otros dos grandes conceptos que son muy trabajados desde el análisis de los riesgos. ¿Qué se conoce como amenaza y cómo la llegamos nosotros a visualizar y a conceptuar en nuestras vidas? La amenaza es la potencial ocurrencia de que suceda algo en un lugar específico, tiene que haber un tiempo, hora, espacio, lugar, una duración de tiempo. ¿Cuándo sucedió? ¿Fue de día? ¿Fue de noche? ¿De qué manera se desarrolló? Un agente de riesgo que selecciona a la víctima. Es decir, hay una víctima y hay un victimario. El victimario es el delincuente, es la persona que quiere causar daño, el que está al acecho, el que tiene la intención de causar mal. Y el víctima somos nosotros, trabajadores de Transmilenio, gestores que estamos evitando la evasión del pago de los tiquetes de acceso al transporte masivo. Ahí están ustedes, cada uno, en sus puestos de trabajo, pidiéndole a la gente que no se cole, pidiéndole a la gente que pague su tiquete, pidiéndole a la gente que sea correcta, que use el sistema de transporte de la manera que corresponde. Hay un costo para poder acceder al servicio. Sin embargo, ese control, esa vigilancia, ese desarrollo laboral de las funciones por las cuales ustedes fueron contratados, ya los está exponiendo como víctimas ante las personas con intención de daño. Más adelante vamos a ver cómo las clasificamos y de qué manera podemos ahorrar. Igualmente, dentro de esa amenaza que nosotros también estamos visualizando, siempre va a haber una causa de daño, que es cuando se comete un acto contrario a la ley.
Allí están estas personas que están violando la ley, que están violando las normas de convivencia colombianas constitucionales en la Carta Magna y están afectando el desarrollo de una actividad de movilización y están afectando la vida y la integridad de las personas que ejercen el control, es decir, cada uno de ustedes, señores. Bien, continuamos. Vulnerabilidad. ¿Qué conocemos por vulnerabilidad? Ese concepto dice muchas cosas. La misma palabra nos llama al entendido. Es el grado de exposición del sujeto, del objeto, del sistema, de la infraestructura incluso, en visualizar qué deficiencias tengo yo en mi sistema de seguridad, qué tan vulnerable soy, qué tan expuesto estoy, o qué tan protegido estoy, qué tan fuerte y sólido estoy, para evitar que se llegue a presentar en mí una situación que afecte mi vida y mi integridad. Entonces, efectivamente, la invitación a todos los que nos acompañan en esta jornada de capacitación en la prevención del riesgo público corresponde a que analicemos cuál es nuestro grado de vulnerabilidad. Claramente tenemos la función de nuestro trabajo, ¿cierto? Como gestores de la evasión de pagos de etiquetes de transporte en el Transmilenio. Sin embargo, hay personas que reaccionan violentamente porque se les está haciendo ese control y ese seguimiento, ese monitoreo para que no evadan el pago del acceso al sistema. Cuando nosotros ejercemos cada una de esas tareas, es decir, ustedes, señores funcionarios de Transmilenio, deben evaluar la vulnerabilidad frente a esa amenaza, a esa persona ya que ustedes ya visualizaron, que se colaron, que no pagaron, a las cuales debemos dirigirnos a pedirles que por favor realicen el debido proceso de acceso al sistema. ¿Qué sucede en ese momento de verdad, en ese momento de encuentro, de confrontamiento frente a las personas que son violentas y que son amenaza para la sociedad y amenaza para los gestores que están desarrollando su actividad? Entonces, ese nivel de vulnerabilidad es una valoración. Se cuantifica, se porcentúa qué tan crítica es frente al grado de protección y de defensa o de vulnerabilidad y exposición que tenemos frente a la posibilidad del suceso o del manifiesto del suceso. Entonces, ya generalizado. ¿Qué es el peligro público? Entonces, acá tenemos un concepto que fue armado de acuerdo a muchos estudios del arte, a muchos conceptos teorizados de diferentes fuentes, donde se concluye que es la probabilidad que en ocasión al desarrollo de las funciones laborales, los trabajadores puedan verse afectados en su integridad física, mental, y también en la infraestructura, es decir, no solamente se afectan las personas, también se afecta la organización, las fachadas, los buses, los vidrios de acceso de los centros de movilización o de pagos y tiqueteras, de los portales, estos daños que realizan a las barandas, a los vidrios, a los torniquetes de acceso, el deterioro que llega a generarse en el momento de una protesta, por ejemplo. Allí, ¿quiénes están? Ustedes, los trabajadores, colocando su vida en función del desarrollo de las actividades por las cuales fueron contratadas. Entonces, ahí vemos el concepto generalizado de peligro público. Pero ¿quién lo ocasiona? Claramente dice el concepto, es ocasionado por el hombre. Eso no fue por el clima, eso no fue porque sí, porque fue un fortuito, no, eso siempre es ocasionado por el hombre. No fue un daño eléctrico, no fue una fuga de gas, no fue el día, el sol, la lluvia, el calor, el frío, no. Fue ocasionado por el hombre, una persona que conscientemente, con sus cinco sentidos, empieza a maquinar, a planear la intención de daño, por los motivos que sean, los vamos a ver ahora, pero genera daño. Normalmente se da en espacios públicos. Ustedes están en un espacio totalmente público y masivo de desarrollo permanente. Igualmente, en muchas ocasiones está asociados a los casos de tránsito vial. Eso no quiere decir que los accidentes de tránsito vial sean todos riesgo público. Riesgo público es un concepto desde la guía, la norma técnica colombiana GT 45 y otra posibilidad o foco o categorización dentro de la norma, claramente está la siniestralidad vial. Son dos enfoques diferentes. Sin embargo, dentro del peligro público, que sean espacios públicos, en zonas de acceso público, ¿qué hay en zonas de acceso público? Una vía, hay un actor vial, hay una peatonal, hay un ciclista, un motociclista, tenemos un conductor de vehículo, camión, buseta, bus, Transmilenio.
que en ocasión a ese espacio público llegue a generarse la afectación y el desarrollo de la materialización del peligro público. Más no está dentro del concepto de un accidente o siniestro vial. Son dos conceptos totalmente diferentes. Una cosa es un choque, un accidente, un siniestro, ¿cierto? Por descuido humano, por falta de concentración, por el celular, porque me pasé el semáforo en rojo, que la velocidad iba excediendo los límites aprobados dentro de la zona urbana o rural. Eso, siniestralidad vial. Peligro público, ya que una persona con intención de daño en un sistema masivo de transporte, como lo es Transmilenio claramente, se debe un caso de materialización o agresión o violencia. Ahí sí estamos viendo que es la probabilidad de un caso de riesgo de peligro público. Y igualmente vemos que estos hechos tienen la intención de daño. Eso no es porque sí, porque, ups, me fallé, ups, me equivoqué, no. Esto es porque alguien, una persona consciente, quiere causar daño y quiere generar mal, quiere generar afectación, quiere generar quedarse con lo ajeno, quiere generar, violentar, dañar la imagen, dañar la reputación de la persona, del ente de control, de la empresa, organización pública, privada, sistemas, equipos, entre otros. ¿Y quién sufre el riesgo público? Ya sabemos quién lo ocasiona, ¿no? Lo ocasiona el ser humano. Nosotros, Pepito Pérez, con intención de daño. Ellos son las personas que generan el desarrollo del peligro público. Pero ¿quién lo sufre? Acá lo vemos en pantalla. Las personas, la maquinaria, los materiales, las instalaciones e infraestructura, los bienes públicos, los bienes privados y la imagen de la organización, la imagen como persona, mi reputación, mi buen nombre. También eso genera una afectación. En este caso estamos hablando de quiénes. Personas, ustedes gestores de la evasión del pago de transporte público masivo en Transmilenio. Nos vamos a centrar en ese foco. No vamos a hablar de los demás, aunque hagan parte también de la materialización y de las consecuencias graves que se llegan a ver a diario con algunas manifestaciones sociales o con algunas intenciones de daño por grupos al margen de la ley. Bueno, dentro de este desarrollo de materialización del peligro público, estamos viendo la posibilidad que durante el ejercicio de la actividad, por fuente, situación o acto, los trabajadores, los gestores, desde la evasión, del pago, del transporte, del tiquete, del medio de transporte masivo llamado Transmilenio, puedan verse afectados. Entonces vemos acá de en la fuente. ¿Cómo se ven afectados estos gestores cuando la materialización se da desde la fuente? Cuando se da desde la situación y cuando se da desde el acto. Entonces, vamos a ver estos grandes desarrollos. Fuente. En función del causante del daño, ¿cuál fue la fuente base generadora de ese daño? Ejemplos claros. El fleteo, lo vimos inclusive cuando hablamos de la probabilidad de la materialización del riesgo público. Entonces, en el fleteo, la extorsión, el robo o el atraco, los accidentes viales en función de la materialización del daño, de intención de daño, el secuestro, la agresión física. Ahí llegamos nosotros a la agresión física porque es la mayor probabilidad de daño que sufren ustedes, señores gestores de la evasión de pago de transporte. Entonces, ¿qué significa eso? Agresión física, noticias, medios de comunicación. Atacan a gestor de evasión o gestor de convivencia de Transmilenio porque se cuela y se le pide el pago del tiquete, ¿cierto? Persona del sistema agrede a funcionaria gestora de convivencia o gestora de evasión de el pago del servicio de transporte público Transmilenio. Ese es el diario vivir. Esas son las noticias que salen en nuestros noticieros, en la radio, en la televisión, en la mañana, en la del mediodía, en la de la noche. Es el diario vivir. ¿Cuántos casos a diario escuchamos de agresión física?
entre las personas, por irascibilidad, por descontrol emocional, por intención de daño, por aspectos situacionales. Y aquí están ustedes. Estamos aquí en este espacio tratando de visualizar de qué manera evitamos que nos agredan, de qué manera evitamos mantener el control y protegernos, porque es que aquí lo importante es la vida de ustedes. La vida de ustedes desarrollando una tarea, la vida de ustedes protegiendo su integridad para poder desarrollar una tarea por la cual tienen un vínculo laboral. Entonces, eso en fuente, ¿listo? Claramente fuente. Ahora bien, situación. La situación es en función de la situación causante en el medio en el que se desarrolla. Entonces, o terrestre, o marítimo, aéreo. En nuestro caso, estamos hablando de terrestre. ¿Por qué motivo? Porque Transmilenio tiene su flota de transporte masivo en unos buses articulados que se movilizan en la vía terrestre. Entonces, ya tenemos identificada la fuente. ¿Recordamos? Nuevamente retrocedemos. Lo acabamos de ver. La fuente hace el llamado a cómo se desarrolla el siniestro, o sea, la materialización de riesgo público. Principalmente en ustedes gestores estamos hablando de la agresión física, mental o verbal. La situación se denomina que es un espacio terrestre. Y el acto, entonces, es en la función causante del daño. El acto en que se enmarcó. Entonces tenemos el daño físico o material, el daño moral y el daño verbal. ¿Ustedes cuáles creen que pueda ser el que les afecte? Yo creería que puede ser todos, los tres. ¿O será que uno solo? Los tres, ¿cierto? Vamos a ver si estamos de acuerdo. Claro, los tres. En la materialización de un riesgo público, ustedes desarrollando esa tarea de evitar la evasión del pago de los transportes dentro del sistema masivo Transmilenio, fácilmente se ven violentados física o materialmente, física en su integridad, en su persona, porque si ustedes cobran o piden que paguen el tiquete, fácilmente les salen con una navaja, con un arma cortopunzante, con un arma de fuego en el peor de los casos. ¿Cómo nos protegemos ante eso? ¿Estamos preparados? Nosotros salimos de casa a ejercer esa tarea, que nos maltraten, que nos verbalicen, que nos ofendan, que nos agredan. Yo creo que no. Yo creo que no. Y por eso tenemos que trabajar en tener una salud mental muy fortalecida, en tener unos argumentos muy fortalecidos y adicionalmente en unas estrategias de autocuidado grandes que me permitan protegerme como persona, porque aquí lo importante es nuestra vida, nuestra integridad. Entonces, en el acto vemos esa agresión física, mental, moral, porque después de que me deterioren mi imagen, me paseen por todo un pasillo, salga por los medios de comunicación, moralmente me puedo ver afectada o arruinada. Y el acto de agresión verbal, que ese sí o sí no falla. No voy a decir las palabras que probablemente ustedes están generando en la exposición a diario, pero me las imagino, X, Y, Z, 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 Z. Toda esa agresión verbal, ¿estamos preparados para aceptarla? ¿Hasta dónde llega nuestra integridad y nuestra cordura para no reaccionar igual? Complejo, complejo y mi admiración total, señores gestores. Muy bien, entonces en este acto, la violencia puede llegarse a generar en un acto planificado o en un acto al azar. Planificado, yo elijo a quién agredo, tengo mis motivos para agredirlo y sucede la materialización del riesgo público. Y al azar, yo soy necesitado, necesito desbararme lo del almuerzo o lo del pago del arriendo o una necesidad X o Y o gusto y a cualquier persona que esté pasando en este momento la voy a atracar o a cualquier persona que se asome en esa esquina le voy a hacer daño y le voy a quitar sus pertenencias o le voy a generar un daño con una arma cortopunzante. Esas son las dos diferencias. El delincuente elige a su víctima planificadamente, que es el caso de ustedes. Claro, planificadamente, ¿por qué? Porque al azar ustedes no están en el centro de trabajo. Ustedes han sido contratados, tienen clara su tarea, tienen claro su rol y efectivamente la persona que no puede pagar el tiquete de transporte o que no la quiere pagar, planificadamente sabe de qué momento, de qué manera accede al sistema, de qué manera agrede violenta, verbal, física, materialmente al gestor que está desarrollando su tarea. Entonces, ahí estamos viendo un acto de violencia
planificado. Entonces, vamos a retomar conceptos. Ya vimos la fuente, que es la agresión física a la cual ustedes mayormente están expuestos, la situación, que es un espacio de vía terrestre, y el acto, que puede ser un acto físico, material, verbal y moral, que es planificado, que genera violencia y que es planificado. Ahora bien, ¿cómo se hace esa configuración del agente generador de este peligro? Entonces siempre va a haber un motivo. ¿Qué motiva a la persona a causarle daño al gestor para la evasión del pago de tiquetes de transporte del sistema masivo de Transmilenio? Entonces el motivo se entiende como la causa que determina la existencia o la manera de actuar de una persona. ¿Cómo lo podemos visualizar? Entonces aquí vemos todos los ejemplos para que los tengamos claros. ¿Por qué se cola una persona y no quiere pagar el tiquete o no puede pagarlo? Por problemas económicos, personales, religiosos, ideológicos, políticos, laborales, originarios de violencia común e inseguridad, o por adicciones a sustancias psicoactivas. En el caso del diario vivir de ustedes, ¿cuáles consideran que de los que yo les estoy presentando se dé ese motivo? ¿Será por economía? La gente no tiene dinero para poder sacar de su salario o de sus ingresos la cuota separadita para poder pagar su tiquete de transporte. El motivo será personal. Le gusta tener adrenalina, le gusta hacer el daño, le gusta llamar la atención. Pienso que serían como los principales. Ahora bien, ya hablamos del motivo, ahora hablamos de la oportunidad. Esta oportunidad se entiende como el momento o la circunstancia conveniente para algo. Cuando me den el momento la papaya, que así lo dicen verbalmente y vulgarmente, ¿cierto? Si me dan papaya, pues yo accedo al sistema y no pago. Si no tengo quien me controle, yo me meto por el ladito y no pago. Ese es el diario vivir y eso está pasando. Tenemos que tener ahí cual policía que nos esté haciendo el seguimiento para que la gente pague el tiquete. Qué triste la baja de cultura, qué triste sus comportamientos tan adversos y tan contrarios a la ley. Y qué lamentable las consecuencias en las que terminan la generación de un control de parte de los gestores para la evasión del pago de los tiquetes del sistema masivo y que termina afectando su integridad. Entonces aquí vemos que la oportunidad se puede llegar a dar por temeridad, por desconocimiento, por sistemas precarios de seguridad, que es el caso de ustedes. Notoriedad, confianza, indiscreción, rutina generalizada. El tiempo en función de la hora y del día de la semana. Me imagino que ustedes deben tener alguna estadística. El día que más se cuelan en Transmilenio son los días lunes, me invento yo, en la jornada de 6 a 7 de la mañana. Puede suceder, no sé hasta dónde lleguen las estadísticas. Sin embargo, toda oportunidad genera un control de estadística. Empezamos a ver un rasgo o una forma de materialización que se vuelve muy característico del sistema. Igualmente en tránsito por espacios o áreas definidas como de alta peligrosidad. Ahí estamos dando la oportunidad. Entonces pregunto, ¿ustedes en qué momento están dando la oportunidad? Yo creería que permanentemente, porque permanentemente ustedes van a encontrar el evasor, permanentemente ustedes van a tener que realizar o ejecutar el papel y rol de gestores. ¿Qué es gestar? ¿Qué es gestión? Gestión es que pasemos de estado A estado B generando una trayectoria. Ese es el concepto de gestión en términos figurativos. Gestionar que no haya evasión de pago de etiquetas de transporte en medio masivo llamado Transmilenio. Ahí estamos desarrollando una habilidad de control, una habilidad de exigencia, una habilidad de reclamación al usuario, de conciencia para que pague su etiquete. Pero todos no responden de la misma manera. Hay oportunidades donde ellos lo desarrollan porque no hay quien esté encima, visualizando, cuestionando o normalizando el sistema, pero en términos generales, la oportunidad de parte de ustedes siempre va a estar latente, porque ustedes hacen parte del sistema de control y de seguridad de la ejecución e implementación del funcionamiento adecuado del sistema de transporte masivo público llamado Transmilenio. Si ustedes no están, la gente se sigue colando, pero si ustedes están haciendo el control, algunos pueden llegar a verse afectados en su integridad física. Entonces ahí tenemos tanto el motivo claro como la oportunidad. Ahora bien, ¿somos superhéroes?
¿Será que vale la pena exponer nuestra vida frente a esa situación? Entonces, como claramente sabemos que necesitamos el trabajo, que fue la carrera profesión que decidimos para hacer una labor social, pueda poder tener ingresos económicos, ¿de qué manera yo puedo desarrollar esa labor de gestión sin que me vea afectado? Entonces empiezan las herramientas y las estrategias de juicio para la implementación y aprobación de las tareas y del rol que asumo en la comunidad que se desarrolla o se moviliza dentro del sistema de transporte masivo de Transmilenio. Ustedes tienen ese gran papel de contener la evasión del pago del tiquete de transporte. Pero por ustedes contener la evasión, se presentan miles de casos de agresión. Ese es en términos generales el desarrollo de la materialización del riesgo público en ustedes gestores. Ustedes contienen, ¿cierto? Ustedes gestionan que la gente no evada el pago y la gente se incomoda, la gente reacciona brutalmente, groseramente, violentamente y los ataca. Entonces, hay unas recomendaciones que empezamos a analizar en el desarrollo de nuestro segundo y tercer momento de este taller que les está a ustedes dando herramientas de autocuidado. Entonces, dentro de los agentes generadores del peligro público, vamos a ver individuos, grupos u organizaciones que con su actuar materializan la violencia. Entonces van a ver acá nada ajeno a lo que vemos diario en noticias, delincuentes comunes que se ven a diario, narcotraficantes, grupos subversivos, ya bien organizados, el ELN, la FARC, bueno, los diferentes grupos al margen de la ley constituidos en Colombia. Tenemos las bandas organizadas, ¿no? Bandas delincuenciales que tienen como fin último X o Y labor, o robar celulares, o apartamenteros, o quienes roban establecimientos de comercio, entre otros, dependiendo de la actividad a la que se hayan dedicado dentro de su grupo de trabajo. Y tenemos los civiles cotidianos, es decir, nosotros gestores de la evasión del pago del tiquete de Transmilenio. ¿Por qué somos civiles cotidianos? Porque somos funcionarios que estamos desarrollando una tarea donde nos exponemos a la violencia por el desarrollo de la misma. Medidas de prevención. Entonces empezamos ya con todo lo que son las herramientas para el autocuidado. ¿Qué tan preparados estamos? ¿Qué tan expuestos estamos? ¿Y cuál va a ser nuestra actitud para que no se sigan materializando dichas situaciones? Entonces, desde que salimos de nuestra casa, sabemos que vamos a estar con la probabilidad de materialización del riesgo. Probabilidad de que me afecte una persona a la cual yo le diga que pague el ticket. Probabilidad de que me responda bruscamente, me dé un golpe con la mano, bofetada, manotada, puño, empujón, arrastrada, mechoneada. Y de ahí para allá todas las que ustedes conocen mucho más que yo. Yo conozco la teoría, pero en ejercicio traté de indagar y visualizar y proyectar qué tan afectados pueden llegar a quedar. Igualmente, ¿de qué manera yo me protejo frente a una persona que me esté amenazando con una arma cortopunzante o una arma de fuego? Ya, y son palabras mayores y riesgos mayores. Entonces, lo primero, primer tarea que se van a llevar ustedes en cada centro de trabajo donde ustedes estén ubicados, llámese estación, llámese portal, debemos analizar el contexto. ¿Cuáles son las medidas o las faltas de control que tiene el mismo sistema dentro de la infraestructura para permitir que se violente el acceso o el ingreso al lugar de acceso del medio de transporte sin el pago? Es decir, barandas rotas, espacios dentro de las columnas, vigas muy bajitas donde las personas saltan fácilmente, simplemente personas conchudas, normales, que pasan por el torniquete, lo empujan, se meten por debajo, lo saltan y no utilizan nunca la tiquetera para el reconocimiento de la tarjeta digital para el descuento del pago. Entonces hay que analizar muy bien el contexto. ¿Cuál es el centro de trabajo y la modalidad de evasión que tiene el mismo? ¿De qué manera yo estoy generando campañas para poner en ridículo o para poner en manifiesto o para difundir a aquellas personas que están evadiendo el pago? Porque también sucede.
¿A quién le gusta salir en medios públicos diciendo que violentó o que violó la norma? ¿A quién le gusta que lo estén popularizando con noticias negativas de que hizo, deshizo, dañó, deterioró? Entonces, hay que visualizar muy bien ese análisis de contexto. Ahora bien, ¿cuáles son los lineamientos de las autoridades? ¿Cuentan ustedes con un apoyo inmediato de reacción de las autoridades? ¿Cuánto personal disponible tienen ustedes para la fuerza pública? Llamemos policía con un grupo de auxiliares, posiblemente patrulleros o de su intendentes que le estén prestando el servicio de seguridad y acompañamiento al centro de trabajo. Eso hace parte del análisis del contexto. ¿Qué lineamientos, cuál es el conducto a seguir, de quién estoy apoyada en el momento de que llegue a suceder un siniestro o un encuentro agresivo o violento entre usuario del sistema masivo de transporte Transmilenio y el gestor para la evasión del pago de los tiquetes, quien está desarrollando su tarea? Igualmente, la prudencia de los requerimientos. ¿De qué manera yo estoy abordando a la persona que está utilizando el servicio? Mi manifestación es prudente, es brusca, es violenta, es llamativa, de qué manera yo estoy haciendo quedar mal a la persona que no quiere pagar su tiquete. Esa prudencia del requerimiento, tampoco demostrando el temor y calladamente, porque pues lógicamente no es la habilidad ni la competencia que requerimos para desarrollar esa tarea. Por el contrario, la actitud es una actitud muy fortalecida, muy galante, de mucha gallardía, para poder dirigirnos a esas personas que están obviando el pago del tiquete por las razones que sean. Repito, económicas, personales o de intención y llamar la atención, que también las encontramos. Muy bien. Dentro de las medidas de prevención también tenemos la necesidad de ser desconfiado. Desconfiado porque hoy por hoy las personas con intención de daño o las personas evasoras del pago del tiquete ya no es con la misma característica o aspecto físico que conocíamos hace 5 o 10 años. Hoy por hoy una persona muy bien vestida, oliendo muy a rico, muy bien presentada, muy bien peinada, con sus alhajas y sus equipos bien puestos, pasa, se salta el torniquete o levanta eh, pasa por debajo de la columna o por encima de la columna sin pagar su tiquete. Entonces ya no es la figura, ya no es la cara, ya no es el rostro, ya no es la impresión. Tenemos también delincuentes de corbata, por así llamarlo, entre comillas. Es decir, debemos ser desconfiados siempre porque no sabemos quién va a ser el que esté generando esa evasión del pago. También tenemos la importancia de compartir información y pedir auxilio al sistema. ¿De qué manera mi alcance verbal me permite a mí reaccionar en la necesidad de llegar a pedir auxilio? ¿Cuál es el tiempo de reacción? ¿Cuáles son las personas que reaccionarían? ¿De qué manera ustedes pueden generar de pronto una simulación de un caso para mirar medidas de reacción, de control y de mitigación? ¿Qué tan preparados están? O simplemente qué tan vulnerables están. Importante también proteger su integridad. Yo creo que eso es lo primero que todo, es lo más de más mérito. Proteger la integridad, la vida de cada uno de nosotros, ¿cuánto vale? ¿Vale la pena que yo me gane un disparo, que me gane una hundidita pues de una navaja, porque fui a desarrollar mi tarea de la mejor manera o a cumplir mi labor profesional? Yo creería que hay que manejar unas herramientas muy claras para poder llevar a cabo esa tarea. Hacemos la tarea, no nos exponemos y damos continuidad y cumplimiento a ese contrato o ese vínculo contractual que llegamos a asumir, pero con mucha precaución, con mucha prudencia, con mucho autocuidado. Si yo me blindo, si la manera en la que me dirijo es una manera respetuosa pero exigente, porque lógicamente necesitamos hacer sostenible el sistema de transporte Transmilenio. Si seguimos con evasores, vamos a la quiebra, creería yo, ¿cierto? Pensándolo desde la cadena del negocio y desde el círculo de vida y de sostenimiento del negocio. Entonces, esto es una tarea también de cultura y de responsabilidad social. No solamente puede quedar en las manos de los gestores para la evasión del pago de los tiquetes de transporte. Yo pienso que eso tiene que ser algo más de campaña formativa y de autoconciencia, donde el gobierno genere un apoyo y un respaldo para que estos casos
se disminuyan o en lo posible desaparezcan. Casos de violencia contra los gestores que están haciendo su tarea y que necesitan dar cumplimiento también a las cuotas de uso del sistema para que dé rentabilidad y se pueda sostener en el tiempo. Ahora bien, actúe con seguridad. ¿Mis actos son seguros? Yo visualizo las consecuencias de mis actos. ¿Estoy pendiente de actuar de la manera correcta? ¿O me descuido? ¿Soy confiado? ¿Soy imprudente? Cada una de esas tareas o de esos comportamientos me exponen o no me exponen ante el delincuente. Ahora bien, salgo de mi centro de trabajo. Ya no estoy desarrollando mi actividad de gestor ni de control. Me voy a una cena, pero sigo con mi chaleco puesto con el gran letrero que dice gestor. ¿Será viable esto? ¿Ustedes no consideran que puede llegar a ser un riesgo? Entonces, algunas acciones de seguridad son importantes que las implementemos en nuestra vida cotidiana, porque cuando nos descuidamos, desafortunadamente lo que estamos permitiendo es la oportunidad de materialización del riesgo en nosotros mismos. Entonces, una vez yo termino mis tareas, me quito mi saquito, me quito mi chaleco y soy una persona civil común y corriente. Cosa de que si hay alguna persona con intención de daño, algún acechador de maldad, no nos seleccione a nosotros, seamos nosotros inmunes y sigamos derechitos sin que llamemos la atención. Porque infortunadamente, así como lo hacen con las entidades públicas o gubernamentales, ¿cierto? Que arremeten contra funcionarios, que arremeten contra una camiseta con un logo o con un nombre, eso mismo nos puede estar pasando a los gestores. En lo posible, siempre actuar con seguridad. Un perfil bajo, generar recomendaciones al transitar. Entonces, yo genero un autocuidado, una cadena de autocuidado o de camaradería con mis demás compañeros, entonces estamos todos sigilosamente respaldando los unos a los otros para que si en una situación de peligro manifiesta en uno de nuestros compañeros, podamos reaccionar inmediatamente y proteger la integridad y la vida. ¿De qué manera tengo yo la disponibilidad de los primeros auxilios? ¿De qué manera tengo yo un equipo que me permita a mí utilizar un botiquín de acceso frente a una herida, frente a una lamentación o lesión? Entonces, todas esas cositas necesitamos irlas fortaleciendo y tenerlas muy visibles, porque ya sabemos que estamos expuestos a actos violentos, pero conocemos si esos portales o esas estaciones tienen un botiquín para poder sanar o para poder contener una hemorragia, de qué manera nosotros estamos trabajando ese antes que estamos viendo en este momento. Igualmente acá nos dice, asegurar el apoyo. ¿Será que yo soy tan imprudente estando sola, viendo un espacio donde se me están colando bastante personas? Me voy a ir yo solita a generar la gestión de que la gente no siga evadiendo el pago. Difícil, señores, eso no se hace. No trabajamos solitos. Eso es como cualquier compañía. Los resultados se ven es en equipo. Asimismo funciona con nosotros. Nosotros sí o sí debemos asegurar el apoyo. Si sabemos con quién trabajamos, de la mano de quién lo estamos haciendo, mucho más fácil va a ser para nosotros desarrollar nuestra tarea. Pero si estamos solitos, pues va a ser más complicado. La concentración, que es algo importante, nunca bajen la guardia, siempre estén mirando todas las aristas, derecha, izquierda, derecha, arriba, abajo, porque no sabemos de qué manera se nos llegue a afectar a nosotros nuestra integridad, por qué parte nos lleguen a atacar. Lo desconocemos porque no pensamos como el delincuente. Entonces, por eso es muy importante tener una concentración adecuada y óptima para no afectarnos. Y tenemos actuar a la defensiva. Eso sí es algo que se ha venido comprobando porque infortunadamente antes lo que nosotros hacíamos era todo reactivo. Pasaba el suceso del siniestro y ahí sí generábamos un plan de trabajo de compromiso. En este momento la invitación es actuar a la defensiva ya. Si ya se están dando los cambios, ya mismo vamos a empezar a desarrollar los mecanismos y los sistemas para mejorar dicha situación. Bien, medidas de prevención en personas en el durante. Ya hablamos del antes, ¿cierto? Entonces en el antes ya dijimos 12 situaciones que me van a permitir a mí cuidarme, protegerme y desarrollarme profesionalmente dentro de mi labor. Pero en el durante, ¿qué pasa en el momento en que se da el choque, el momento en el que se da el espacio de agresión entre la persona evasora y nosotros gestores de la evasión de pago de el acceso al sistema de Transmilenio? Entonces tenemos acá el primero. Asegure su integridad. Siempre va a ser el primero y el más importante de todos. Nuestra integridad, nuestra vida, nuestra salud.
Una vez hemos garantizado eso, entonces lo que hacemos es pedir apoyo. ¿A quién le pido yo apoyo? ¿A cualquiera? ¿Ustedes qué piensan? Eso tiene una forma de verificar la manera del desarrollo del apoyo. Si yo sé que tengo 3, 5 compañeros dentro de la misma sesión o la misma estación, no sé, me visualizo con un pito, de qué manera los grito, los llamo, pido auxilio, pero solo no podemos actuar, ¿cierto? Y el manejo visual. En el durante es muy importante el manejo visual. ¿Qué tanta arista me da a mí el 180% de mi posición vertical para poder identificar que algo anda mal? Entonces, ese manejo visual nos va a permitir a nosotros concebir un poco más lo que está sucediendo. Seguimos. Ya vimos el antes, vimos el durante, ahora vamos a ver el después. ¿Qué pasa después de que sucede la materialización de este riesgo público? Entonces, acá tenemos varias alternativas, como es avisar a las autoridades, sí o sí, eso es importante que lo hagamos. Tener una información detallada del siniestro. Yo no puedo quedarme solamente con una o dos opciones o una o dos percepciones. Yo tengo que analizar el contexto de lo sucedido. Igualmente, no me quiero comentar lo ocurrido con personas ajenas. ¿Qué necesidad tengo yo de decirle al vecino de mi casa, al vecino del colegio de mi hijo, lo que acaba de suceder? Eso es lo que me permite a mí es ser cauto, prudente, guardar la información y verificar las necesidades de auxilio y de ayuda para que todo esté funcionando correctamente. Igualmente, informar al jefe inmediato de seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí, eso no se nos puede pasar. Cada vez que ustedes se llegan a ver afectados porque los intrataron, porque los violentaron, es importante que en ese reporte quede como una actividad correspondiente al cubrimiento laboral. ¿Por qué motivo laboral? Porque eso está siendo parte de las funciones y de los acuerdos a los cuales ustedes llegaron en el inicio en el plan de trabajo. Si ya hay unos avances o unas proyecciones a 30 de junio, a 30 de julio o a 30 de agosto, yo debo de partir del hecho de que ya se están cumpliendo. Entonces, todo eso me permite a mí trabajar articuladamente. Igualmente, entonces, en el después siempre va a estar también llamar a las autoridades, pedir información detallada, no comentar lo ocurrido con personas ajenas, es decir, con personas ajenas con las que nosotros no tenemos un contacto permanente ni fluido. Es preferible guardar silencio, ser cautos, ser prudentes, a ir a generar una mala verbalización que ponga de pronto incluso en riesgo la operación del sistema de trabajo. Dentro de esas formas, ya vimos el antes, vimos el durante y estamos viendo el después. Es importante reconocer los tips de autocuidado, nuestro tercer momento en la programación de la prevención de riesgo público para todo el personal de gestores de la evasión del pago de transporte masivo de Transmilenio. Autocuidado. El autocuidado es conocido como la capacidad de todos los individuos, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud para hacer frente a las mismas enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. El autocuidado lo hacemos nosotros, cada uno de nosotros. No era como antes, que si la empresa no hacía actividades de autocuidado, nadie se motivaba por hacer las actividades. Si la empresa no buscaba espacio, nadie los buscaba. Si la empresa no cambiaba sus formas de actuar, nosotros nos sugeríamos. Y eso ya está replanteado y reevaluado. La idea es que crezcamos permanentemente y podamos estar planteando formas de autocuidado. Entonces acá vemos, en el caso de la agresión, ¿qué hacer nosotros en el caso en que se nos materialice la agresión? Entonces, lo primero es hacer un inventario de los elementos de protección personal con el que ustedes se encontraron en el momento del acto. Si lo han analizado, ¿qué elementos deben llegar a tener? El casco industrial, o deben tener un chaleco retroreflectivo, o simplemente deben tener X o Y herramientas para el desarrollo funcional de las actividades. Esa labor la desarrollan ustedes mismos al interior de la organización. Esto no lo hace nadie diferente. Igualmente, conocer los números de emergencia actualizados. Les preguntaría en este momento, ¿cuántos de ustedes tienen una libretica? Una libretica puede ser así,
o una libretica, que puede ser así como esta chiquitica, donde ustedes tengan los contactos o incluso acá este aparatico tan conocido y tan necesario. Allí debemos tener los teléfonos de las entidades de emergencia, Defensa Civil, Bomberos, Policía Nacional, Ejército Nacional, dependiendo de donde estemos ubicados, si es zona urbana o zona rural. Entonces, eso también es muy importante que lo tengamos presentes, porque si desconocemos, pues fácilmente atacan nuestra vida, nuestra integridad y quedamos allí desprotegidos, botaditos, sin nunca haber levantado la mano y haber dicho, me han lastimado, necesito ayuda. Muy bien, tengo la presencia del personal de emergencia profesional. Esto es importante. Que ustedes dentro de los centros o puntos de trabajo, llámese en estaciones, ¿sí? O el portal, deban conservar unos equipos con unas tareas específicas o especializadas. Puede que dentro del desarrollo de las tareas exista un equipo de brigadas de reacción inmediata. ¿Cómo puede que no? Entonces hay que validar, recordemos muy bien en el inicio el contexto generalizado de toda la panorámica para poder visualizar qué es lo que está sucediendo. Y en ese momento de la agresión, sí es importante que un profesional de la salud, de ahí del centro de trabajo, pueda llegar a atender algún requerimiento porque no sabemos si una herida abierta, una hemorragia se nos pueda presentar en el momento de la agresión. Entonces, importante que estén capacitados, brigadas de emergencia, que estén, bien, puede ser básica, avanzada, pero que sí contemos con el personal que nos puede llegar a generar apoyo. Tener canales de comunicación para pedir apoyo. Entonces, algunos manejan una Avantel, unos radios de telecomunicación mediante los cuales se comunican o confirman el avance o involución de lo que se esté presentando. Entonces, dependiendo del ataque o del momento de ira, puede terminar en un empujón o puede llegar a terminar en golpes, en ¿cierto? En afectaciones o agresiones personales. Y también tenemos que visualizar la socialización de la estrategia y las medidas de prevención. Esto que estamos haciendo hoy hace parte de una medida de prevención. Nos estamos capacitando, estamos escuchando nuevas formas de cuidado, estamos escuchando cómo es la tendencia socioeconómica del país y de esa manera vamos tomando decisiones. Entonces, aquí la idea es poder entregarles a ustedes estas herramientas. Ahora bien, ¿de qué hay que visualizar o qué hay que tener en cuenta para que nosotros podamos evitar esta situación? Entonces, importante y primera fundamental no negociable, conservar la vida. Nuevamente, reitero, la vida es lo más importante en todo ser humano siempre y siempre hay que validar las condiciones de seguridad en las cuales se encuentra el trabajador. Para ello, hacemos una valoración inicial, verificamos cómo está su estado de salud, verificamos el estado de salud también de la persona agresora y la colocamos a disposición de las autoridades competentes. El hecho de seguir instrucciones, estar atento a las recomendaciones y protocolos que tenga establecido Transmilenio dentro de su centro de trabajo. ¿Cuáles son las instrucciones frente a A, B, C, D, E, F, X, Y, Z, cada una de las tareas o el desarrollo de las mismas? Conocer las rutas de evacuación, esto para salir de manera segura si es necesario. Entonces, si precisamente el momento de la evacuación generó un roce entre Pepita y Pepito, ahí ya estamos generando nosotros un espacio de probabilidad de relación. Tenemos también mantener la calma, es decir, evitar correr. Nosotros, infortunadamente, como gestores, estamos solicitando las evidencias y todo lo necesario para poder confirmar que la persona que se encuentra en ese lugar o centro de trabajo tenga la información adecuada, podamos conseguir información de ella y de esa manera poder conservar la calma. Si ya podemos colocarlas a disposición de las autoridades, pues es mucho más fácil, ¿cierto? Que nosotros podamos ejercer ese control o esa contención para evitar daños adicionales. Ayudar a otros, bueno, puede ser que los afectados no seamos nosotros mismos, sino sea nuestro compañero o compañera y qué tan preparados estamos nosotros para poder atender y acudir ese llamado de auxilio, proteger una herida o llegar a disminuir o a controlar una hemorragia. El uso de la fuerza. Aquí es algo importante. El uso de la fuerza siempre va a prevalecer la proporcionalidad y la razón. Puede que a ustedes les agreda a alguien con una botella, con un saco, con un paquete y ustedes reaccionen de una peor manera. ¿Cuál es ese punto de encuentro para saber hasta dónde me dejo afectar? Entonces ahí empieza esa negociación.
Si llegase a suceder, pues eso es importante poder contar con los compañeros para poder neutralizar a la persona violenta o simplemente que nos ofrezcan el apoyo suficiente para poder salir adelante y llevar a cabo el desarrollo del papel de gestor de la evasión del pago del ticket. También el refugio, si está dentro de las instalaciones, hay que protegernos y sabemos que hay un punto seguro donde podemos irnos a cubrir, pues allí es donde debemos estar. O si por el contrario no tenemos ese refugio, pues continuar en la misma zona, pero promoviendo la posibilidad de que no se conglomere o de que no llegue a afectarse la operación. Alejarnos de las puertas y de las ventanas, eso es supremamente importante, porque en el momento de el desarrollo de alguna materialización de riesgo público, si nosotros estamos cerca a las ventanas y hay una explosión o cerca a las ventanas y se llega a desplomar el lugar donde estamos trabajando, esos vidrios que están rodeando nos van a terminar afectándonos el rostro, el cuerpo, y es importante que sepamos dónde están ubicados y de qué manera yo voy a poderme proteger. Igualmente también se debe informar a una persona de confianza. Eso es un contacto en el que se pueda tener una línea directa frente a lo que ha sucedido para saber si el evento terminó siendo un accidente grave o leve y de qué manera afectó la integridad de nuestro funcionario. Término de regalo. Cuidadanía. Su nombre lo dice, cuidarnos. Danía es la comunidad, las personas, el grupo social que nos promueve esa ciudadanía. Entonces, buscamos que en vez de decirles cuidadanía, cuídense, yo les digo más bien mantengamos una ciudadanía donde todos articulemos una gótica de trabajo y podamos desarrollar esas medidas de autocontrol y mitigación frente a nuestra integridad. Entonces, la ciudadanía es conocida como la actitud personal de cada individuo frente a la prevención de riesgos decisiva y conociendo bien cada riesgo. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque yo sé entonces frente a qué estoy luchando y qué es lo que estoy abordando. Y de qué manera podemos llegar a buscar formas para fortalecer. En el marco y en el contexto de estos términos, les regalo a ustedes la invitación de poder continuar fortaleciendo conocimientos y de poder concebir la necesidad de la realidad de autocuidado y de cuidadanía. Si nos cuidamos entre todos mancomunadamente, las cosas van a ser mucho más fáciles, vamos a sufrir menos y los accidentes pueden llegar a reducirse. Entonces, señores gestores, gran invitación de autocuidado y protección, tener líneas de emergencia inmediata, tener un equipo de trabajo articulado que me pueda llegar a apoyar en el momento en que yo lo necesite. Y efectivamente, con este contenido, damos nosotros por finalizada esta intervención y este acompañamiento de riesgos públicos en nuestros trabajadores de Transmilenio. La bibliografía la encuentran ustedes en pantalla. De igual manera, todos estos recursos ustedes los van a encontrar disponibles en nuestros canales de Posipedia. Igualmente, invitarles y recordarles que estamos teniendo a disposición de todos nuestros afiliados módulos virtuales, presenciales, semipresenciales, cursos virtuales, obviamente cumplimiento normativo, permanentemente 7 horas por 24, perdón, 7 días por 24 horas del día, con la finalidad de que ustedes vayan fortaleciendo las competencias y las habilidades en el desarrollo de sus trabajos. Igualmente invitarlos para que ingresen a nuestra página de Posipedia, Educa Positiva, donde ustedes van a encontrar todas las presentaciones teóricas, incluso juegos digitales y de ludo prevención para que podamos fortalecer nuestras competencias como personas conscientes del autocuidado y preventivas para que no se nos materialice el riesgo público. En pantalla están viendo el canal https es dos puntos slash posipedia.com.co/. Totalmente bienvenidos. Están a disposición de ustedes todos los programas, audios, videos y incluso talleres donde ustedes podrán adquirir las herramientas que necesiten y focalizar la temática que les llegue a llamar la atención. Fue un placer acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias por la compañía. Se despide de ustedes Paola Andrea Ramírez, su líder en la comunidad de prevención de riesgos públicos. Hasta luego.